Buenas noches a todos. Les agradecemos mucho su atención. Ahorita, como quiera, el doctor Gustavo va a estar admitiendo gente y yo también en la posibilidad de los que vayan ingresando. Pero por respeto al tiempo de todos, me gustaría empezar, como habíamos dicho, 8:30, 8:35. El doctor Gustavo Antonio Moviglia, yo creo que algunos de ustedes ya lo han escuchado o por lo menos han leído algún paper de él, ¿sí? Él es de Argentina, actualmente trabaja en Buenos Aires y trabaja en Wake Forest, ¿sí? En el Centro de Medicina Regenerativa. Yo creo que es el más grande del mundo, ¿o no, Gustavo? Está entre los tres más importantes, pero sí es grande. Sí, ¿no? Estaba leyendo que son como 400 personas trabajando, ¿no? ¿Sí? Ahí en Wake Forest, ¿sí? Más o menos, y el son número los promedio, 450 personas. 450 solo medicina regenerativa, ¿no? Es ¿Sí? un instituto solo para medicina regenerativa y bueno, sobre todo hacen mucho la parte de bioingeniería. Yo en este momento fui contratado hace unos 2 años y estoy desarrollando mucho más lo que son aplicaciones clínicas de terapia celular, Sí. en distintas formas, ¿no? ¿Cuándo, Gracias. cuándo, cuándo empezaste con terapia celular, Gustavo? Para que la gente sepa más o menos. En el año 1986. Entonces, Ya les sabes algo. ya fui más o menos viendo. En ese entonces tenía 10 años de recibido, yo me recibí en 1976. Así que, ¿cómo? Sí, te escucho. Y Dios mediante, este año ya cumplí 45 años de médico. Los 45 de primeros, médico. los primeros 10 años los dediqué a hacer biología celular y durante 27 años, 5 de mi carrera y 23 después de graduado, enseñé histología, biología celular y embriología. Así que cuando me dediqué nuevamente a la parte médica, a la parte de terapia de pacientes, contaba como antecedente o como base de formación lo que yo había aprendido los primeros 10 años, que era hacer cultivo de tejido, aprender biología celular, y sobre todo estudiamos mucho fisiopatología, o cómo los factores del desarrollo podían en forma normal y patológica estar configurando los cuadros que sufría el adulto, ¿no es cierto? Y mis primeras armas en el 86 fueron dentro de la oncología, de lo que se llamaba inmunoterapia, y nos encargábamos de entrenar, por así decirlo, glóbulos blancos del paciente, no de donante, ya sea que extrayéramos de la sangre o que extrajéramos del entorno tumoral. A posteriori después vino el desarrollo de las vacunas tumorales, trabajé bastante con células dendríticas. Y en medio de todo eso, en el ansias de teorizar, comenzamos a estudiar lo que eran enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque yo consideraba que el tumor era una enfermedad que el organismo tenía que rechazar y en vez de eso se dedicaba a protegerla y a apañarla y a tratar incluso de favorecer su crecimiento. Y lo opuesto pasaba exactamente en la enfermedad autoinmune, donde un tejido sano, noble del organismo era atacado, destruido por quien estaba teóricamente diseñado para protegerlo. Es así que más o menos a principios de los años 90 estuve muy envuelto en todo lo que fue el desarrollo y la aprobación internacional del interferón beta, que fue la primera droga o el primer biológico después de los corticoides que fue aceptado por la FDA para el tratamiento de esclerosis múltiple. Estuve muy metido en el tema. Tanto incluso que era el asesor clínico principal de un laboratorio con base en Israel, el laboratorio Serono en ese momento, y me hice muy amigo de toda la gente. Entre ellos conocí al equipo del doctor Irun Cohen, y ellos tenían una terapia celular que a mí me había traído y me había llevado a incursionar, que se denominaba vacuna T-linfocitaria. La vacuna T-linfocitaria es una forma muy... Ahora vamos a hablar de ese tema.
muy Ok. especial de generar tolerancia. Si uno dice una reacción autoinmune, uno tiene glóbulos blancos que están atacando, en el caso de la esclerosis múltiple, a las vainas de mielina, y a posteriori se complica mucho más y ataca incluso axones y hasta cuerpos neuronales, ¿no? Pero esta enfermedad no tendría que ocurrir. Si bien todos tenemos glóbulos blancos con capacidad autoinmune, lo que normalmente ocurre es que están regulados por el organismo. Por cada linfocito con actividad autoinmune existen linfocitos con capacidad de regular, o sea, de morigerar la acción de esos glóbulos blancos autoinmunes. Les quiero contar esto porque así un poco siguen el hilo de cómo fuimos avanzando en el desarrollo de la terapia celular. Se los recuerdo muy brevemente, yo sé que entre ustedes hay varios que están formados en neurología. Este es un esquema muy viejo, apareció en el año 1993 con motivo del Congreso Mundial de Neurología que se celebraba ese año y que era el año en el que se había aprobado por el FDA el uso del interferón beta. Entonces, esta es una foto de la revista científica American, donde mostraba una de las teorías que había de cómo podía comenzar la esclerosis múltiple. En este caso hablaban de lo que era el mimetismo antigénico. ¿Qué significaba eso? Aparecían virus que en su cápside, por su constitución, tenían proteínas similares a proteínas propias del sistema nervioso, y esas proteínas propias del sistema nervioso hacían que aparecieran linfocitos T que tenían reactividad no solamente contra los virus que invadían, sino también contra algunas células dentro del sistema nervioso. Ustedes saben que el sistema nervioso está en un lugar privilegiado, tejido por lo que llamamos la barrera hematoencefálica. Y esos linfocitos, a diferencia del resto de los linfocitos del organismo, tienen la habilidad muy específicamente de reconocer la pared de los vasos sanguíneos y de los vasos cerebrales y así poder penetrar dentro del cerebro. Dentro del cerebro dirigían su actividad citotóxica básicamente contra la mielina, pero había una serie de interacciones muy interesantes. Entre ellas, interacciones muy interesantes, por ejemplo, ahí fue que se descubrió que la astrocita, la astroglía, por acción del interferón gamma, lo que estaba haciendo es convertirse ahora en una célula presentadora de antígeno facultativa. O sea que no solo tenían que ver los macrófagos residentes, como podían ser la microglía, sino también las astroglías. Y acá se convertía en una cadena tremenda que también terminaba activando algunos linfocitos B. De ahí las bandas oligoclonales que aparecen. Esta enfermedad se autocontrolaba en el tiempo, y de ahí que la primera forma que uno conoce de esclerosis múltiple se llama recaída y remisión, porque remite cuando los linfocitos son expulsados del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Y quien parece dirigir, o quien parecía dirigir mucho, tenía que ver con las células presentadoras de antígeno, y esas células presentadoras de antígeno eran muy sensibles al interferón beta. Por eso es que dando interferón beta lo que nosotros hacíamos era disminuir esa capacidad de presentar antígenos en una forma muy fisiológica, y sin suprimir permitíamos que pudieran migrar, irse los glóbulos blancos. Este es un esquema similar. Fíjense, siempre estamos hablando de que distintos agentes, excepto el interferón beta, se buscó siempre a tratar de ver cómo se suprimía, ya sea la captación de los antígenos específicos o anticuerpos que impidieran la penetración. Pero cuando uno suprime un hecho natural, está suprimiendo también el objetivo por el cual ese mecanismo existe. O sea, nosotros tenemos linfocitos, y aunque en ese momento no sabíamos por qué teníamos linfocitos autoinmunes, al suprimirlos, sí, frenábamos la enfermedad, pero no podíamos regenerar en nada ninguna de las funciones propias perdidas por el sistema nervioso central. Este es un esquema muy complejo, simplemente está hecho como para que ustedes vean la complejidad desde la activación de los macrófagos hasta generar los linfocitos que se dedican a destruir
células, que serían en este caso el tipo de linfocitos T. Y como hay distintas formas de medicamentos, ahora este cuadro está totalmente desactualizado, ¿no? Hay más de 18 formas distintas terapéuticas. Pero fíjense que la vacuna T linfocitaria estaría implicada en este lugar. ¿Dónde nació la vacuna T linfocitaria? Históricamente, esto es el proyecto de un estudiante de doctorado de biología, que era un soldado israelí y que fue herido y tuvo una dificultad para caminar, por lo cual dejó de hacer el servicio militar activo en el frente de batalla israelí y le dieron como actividad especial estar en el Instituto Weizmann. Y él tenía, estando en el Instituto Weizmann, aparte de un gran empeño, una gran inteligencia, y entonces comenzó a desarrollar un modelo experimental, que fue uno de los primeros que hubo, para estudiar la esclerosis múltiple, que es el modelo de la encefalitis alérgica experimental. Simplemente, si yo inyecto, que es la sustancia amarilla, a un ratón, o sea, con un extracto de mielina o extracto de cerebro, el animal va a desarrollar una reacción inmunológica en contra de este extracto que le he puesto. Si me fijo en el vaso, hay linfocitos de estos mismos que están produciendo la encefalitis generalizada de todo el sistema nervioso central. Algunos linfocitos se ubican como de memoria y demás en el vaso. Si saco el vaso de estos animales, del vaso puedo llegar a aislar linfocitos que tienen la capacidad de atacar la mielina. Inyectando esos linfocitos a un animal intacto, el animal desarrolla encefalitis alérgica experimental. Si ustedes se fijan, esto es muy parecido a los postulados de Koch, de cómo se identifica un germen, ¿no es cierto? Se lo cultiva, se lo aísla y reinyectándolo a un individuo sano genera la enfermedad que uno quería ver. Con la imaginación propia de los estudiantes, no hay cosa que a mí me enriquezca más que poder trabajar con gente que esté estudiando. Espero haber tenido una función similar con lo que estudié en su momento. Pero bueno, este muchacho dijo, ¿por qué no lo tratamos como si fueran una bacteria estos linfocitos? ¿Qué significaba eso? Irradiémoslos como para atenuar, así como yo atenúo los bacilos que producen una enfermedad, irradiémoslo para que entren en apoptosis, con una baja dosis que sin matarlo hacen de que se frene la recirculación de membranas en la superficie del linfocito y queden sobreexpuestas, pero sin capacidad citotóxica, todos los receptores propios de los linfocitos que agreden a la mielina. Y cuando eso ocurría, cuando lo inyectaba, el animal no se enfermaba, claro, habíamos matado a los linfocitos. Ahora bien, si yo a ese animal ahora volvía a inyectarle extracto de cerebro o proteína básica de la mielina, contrariamente a lo esperado, no desarrollaba la enfermedad. Y si por el contrario, yo había inducido la enfermedad primero y a ese animal le inyectaba con estos linfocitos irradiados, el animal se recuperaba completamente de los síntomas que le generaban. Y ahí surgió el nombre de vacuna T linfocitaria, porque la analogía con las vacunas bacterianas era muy, muy similar. El método de laboratorio llevó a aproximadamente 6 meses poder llegar a aislar clones lo suficientemente puros como para hacer todos estos experimentos que uno explica tan rápido y tan bonito, ¿no? Claro, fíjense, por ejemplo, lo que pasaba con FOXP3, que es una medida de los linfocitos reguladores. De haber muy poquititos en sangre periférica, una vez que se inmunizaban a los animales, fíjense cómo se incrementa tremendamente la capacidad de reguladores. O sea, lo que hacíamos con estos linfocitos muertos era activar a los linfocitos reguladores. Lo mismo pasaba con la inhibición de la actividad inmunológica. Estaban muy activados en contra de la mielina y fíjense cómo se inhiben tremendamente una vez que hemos vacunado al individuo.
y, por ejemplo, la secreción de interleuquina 10, que es una interleuquina propia de los linfocitos reguladores. Pre-vacuna era muy baja, producción que tenían, post-vacuna muy alta. Todo nos llevaba a pensar de que nosotros, a través de estas vacunas, lo que habíamos logrado, fíjense la cantidad de teorías, de las cuales casi todas tienen un poquitito de verdad, el mecanismo de acción. El solo hecho de haber aislado estos linfocitos autoagresivos y devolvérselos al organismo hace que el organismo responda generando distintas formas, incluso anticuerpos, anti-idiotipo, que bloquean la actividad de los supresores. Bueno, con mi experiencia trabajando sobre todo en oncología y habiendo trabajado mucho con las técnicas de linfocitos que activados por leptinas, vimos la posibilidad, en vez de tardar 6 meses, de reducir el tiempo simplemente juntando mucha más cantidad de linfocitos y trabajando con grandes poblaciones de linfocitos. Tuvimos mucho éxito. Primero redujimos a 15 días la generación de una vacuna eficaz, para después reducirlo a solo 4 días. Muy brevemente, al paciente se le hace una aferesis, donde se le hacen 2 cosas. Primero, se le hace un recambio plasmático, y segundo, se le hace una linfoaferesis. ¿Por qué el recambio plasmático? El recambio plasmático es simplemente porque no porque le tenga que sacar anticuerpos, sino le saco leuquinas que están activando el proceso viral. Ustedes saben que el 30% de las recaídas de esclerosis múltiple simplemente están relacionadas con alguna gripe, con un cuadro viral asociado que tiene el paciente. Fíjense qué importante una activación totalmente inespecífica, como es la activación. ¿Por qué? Porque entre otras cosas lo que se genera también es interferón gamma, que es un gran disparador de la enfermedad. Entonces uno elimina eso a través de plasmaferesis, que es un método incluso aprobado por el FDA para parar las reacciones agudas, rápidamente progresivas, y con los linfocitos lo que uno hace es aislarlos por una serie de mecanismos, y nosotros los terminábamos cultivando esos linfocitos en presencia de, en este caso, proteína básica de la mielina. Después fuimos cambiando el tipo de antígeno que utilizábamos, hasta que teníamos un montón de linfocitos activados y un montón de linfocitos que se habían muerto, que habían entrado en apoptosis. El resultado final es que por anticuerpos monoclonales unidos a bolitas inmunomagnéticas, habíamos unido nuestros linfocitos a esos anticuerpos que reconocían receptores específicos, y entonces cuando pasábamos estas células marcadas con estas bolitas inmunomagnéticas a través de un campo magnético poderoso, lo que hacíamos era literalmente retener a todos los linfocitos que no queríamos y dejar pasar a los linfocitos que sí queríamos. Y con los linfocitos que sí queríamos, podíamos inyectar, después de haberlos irradiado a un paciente, simplemente por administrárselo por vía endovenosa. Y el paciente en su sangre generaba todo eso. Yo les muestro simplemente la línea azul, fíjense con los altos y bajos, y estas son distintas dosis de esta vacuna linfocitaria, y cómo se produce una constante en la caída de la actividad autoagresiva, en este caso contra el nervio óptico. Es muy interesante, la técnica tiene muy baja toxicidad. Fíjense, el mayor problema es a veces un poco de hipertermia que veíamos al devolver los linfocitos, y después lo solucionamos seleccionando aún un poco mejor los linfocitos que estábamos utilizando. Si lo combinábamos con interferón beta, la actividad era mucho mayor en cuanto a la inhibición, o sea que actuábamos en 2 focos distintos. Pero lo más interesante fue en ese momento que encontramos que si nosotros aplicábamos la vacuna linfocitaria, fíjense, prácticamente menos de un 20%, al cabo de 3 años, veíamos que había progresado medio punto. Toda la línea amarilla, que serían 45% más o menos,
Eran pacientes que se habían mantenido estables en su nivel de deterioro, y estos pacientes que están aquí habían mejorado hasta incluso 3 puntos en la escala EDSS. Si lo mirábamos por la ruta de administración, la que se sugería internacionalmente era la intramuscular. Y fíjense que la intramuscular tenía un cierto nivel de progresión y un nivel bajo, si lo comparábamos, de mejoría. Totalmente distinto si lo hacíamos por vía intravenosa. Por vía intravenosa teníamos no solamente menos eventos colaterales, sino que teníamos que la gran mayoría de los pacientes, casi el 80% al cabo de 3 años, habían mostrado mejoría. Habiendo tenido una estadística de cerca de 300 pacientes, solo 2 pacientes mostraron, cuando recibieron por vía endovenosa, signos de progresión de la enfermedad. El resto de los pacientes, algunos pocos permanecieron estables, pero la mayoría experimentó una lenta y progresiva mejoría. Tenemos pacientes tratados hace 20 años. Hay un caso en particular, una de las chicas fue una audióloga, ya no es ninguna chica. En su momento la tratamos hace 23 años atrás, no solo remitió totalmente su enfermedad, sino nunca han vuelto a tener otro ataque. Quiere decir que hemos logrado educar al sistema inmunológico para que, no por supresión, sino por educación, le hemos generado la red supresora que tenían ausente. Fíjense que nunca con los otros tratamientos se había descrito cómo se recuperaban los potenciales evocados. Y esto es algo que uno puede ver, por ejemplo, en esta paciente, entre marzo del 2011 y junio del 2012. Fíjense cómo han recuperado todos los registros electromiográficos. Esta paciente tenía 17 años y la resonancia magnética mostraba esta evolución tremenda. Ven cómo prácticamente ha desaparecido, no desaparecido, pero ha disminuido muchísimo. Claro que hay un cierto grado de atrofia cerebral. Más adelante vimos después cómo tratarlo. Lesiones mucho más importantes, ven cómo disminuían, algunas se preservaban, pero otras desaparecían. Y no importaba el tiempo de evolución, siempre lo observamos. Bueno, ustedes ven acá como que desaparece y demás. Estudiando esto, era raro, porque no solamente veíamos cosas que no estaban descritas, que eran mejorías compatibles con una recuperación del tejido nervioso central, no solo lo deteníamos, sino que observábamos estas cosas. Y esto no estaba descrito por otros autores. Recuerdo presentando este trabajo ante colegas de la Sociedad de Inmunología en Argentina, y dice, doctor, pero ¿no piensa que de alguna manera el sistema inmune podría estar ayudando a la regeneración del tejido nervioso? Yo llevé la inquietud al grupo de trabajo porque a mí también me pareció que eso era muy lógico de entender. Y entonces este trabajo de esclerosis múltiple nos dio lugar a lo que es ahora la otra presentación que vamos a hacer. Lo que vimos concretamente es que podíamos mejorar la capacidad regeneradora o reparadora de distintas enfermedades. Entre ellos, la esclerosis lateral amiotrófica y la distrofia muscular de Duchenne, que son enfermedades per se muy complicadas. Cuando presentamos los primeros trabajos, las primeras estadísticas, los primeros estudios que teníamos, me di cuenta que había un mar, era muchísimo más lo que se ignoraba, y se daba entre el escepticismo, por un lado lógico de quienes escuchaban, y por otro lado la escasez de cosas que sabíamos en ese momento. Yo pensé, acá tenemos que ir a una cosa mucho más sencilla. Y el ir a una cosa mucho más sencilla fue el comenzar a trabajar en lesión de médula espinal. Esto fue más o menos en los 90, en el 2000.
Esto es más o menos para que ustedes tengan una idea, que desde el 2004 estuvimos trabajando con pacientes. Y no solamente hacíamos inmunomodulación, sino que comenzamos a aplicar todo el tema de células madre. Esta es una pequeña revisión de 15 años de trabajo que presenté en el Mundial de Neurología en una presentación oral que nos dieron lugar en Dubái, fue en 2019, y en ese momento nosotros seguidos en una forma científicamente reconocible teníamos 50 pacientes. Razón por la cual pensamos que tenemos algo donde ya conocemos mucho más la forma de actuar y la forma de trabajar. Déjenme hablar brevemente de lo que pasa cuando hay una lesión de médula espinal. Después de una lesión traumática de médula espinal, desde el momento hasta las primeras 24 horas, hay una serie de fenómenos donde se mezclan lo traumático propiamente dicho con una isquemia, una necrosis isquémica y un incremento de radicales libres. Hay también una atracción de polimorfos nucleares, y a partir de las 48 horas comienzan a dominar en la zona macrófagos tipo 1. Estos macrófagos tipo 1, los macrófagos siempre pasan su mensaje a los linfocitos TH1. Los linfocitos TH1, si uno los estudia, son exactamente los mismos que son capaces de producir la esclerosis múltiple. Ahora vamos a ver cómo llegamos a pensar que los linfocitos que preparábamos para la vacuna podían ser utilizados en esto. Y esto puede ocurrir durante un lapso muy breve, de 5 días, donde si yo coloco un exceso de linfocitos TH1, mejoro tremendamente la capacidad de recuperarse del paciente. Sí puedo agregar en este momento células polar. ¿Alguien hace alguna pregunta? No. Bueno, entonces... ¿Está bien? ¿Me escuchas bien? Sí, puedes continuar, Gustavo. Si quieres dejar las preguntas por... Perfecto. Sí, la dejamos para... Estoy tratando de hacerlo un poco rapidito, así no nos salimos mucho del tiempo. Entonces, estos linfocitos TH2 de alguna manera favorecen que se termine de reparar, no pueden iniciar el proceso, pero tampoco aparecen nuevos lugares. Quiere decir que nuestra ventana terapéutica es muy cortita, trabaja en este tiempo. Nosotros, es raro que uno, como terapista celular, haciendo una terapia tan en desarrollo como es esta, de combinar células para tratar un paciente con lesión espinal, recibe pacientes en estado de lo que se llaman crónicos. O sea, cuando están clínicamente estables, también perdimos la ventana terapéutica. Me parece que a nadie le resulta difícil entender, ya digo por experiencia personal, cuando uno tiene un infarto, el tiempo de trabajar son las primeras horas. Pasando esas primeras horas, pasando la ventana terapéutica, las cosas se hacen prácticamente imposibles en cuanto a poder lograr un efecto de reparación. Nosotros en general recibimos pacientes de por lo menos un mes de evolución. Y estos pacientes tienen una serie de problemas, acá están enumerados, y entonces nosotros tratamos a cada uno de estos problemas de darle una solución distinta, ¿no? Entonces, básicamente nos dimos cuenta que teníamos que responder a la terapia con terapia celular, pero después de un tiempito observamos que cuando nosotros habíamos logrado recuperar la reconexión de la médula espinal, los nervios llegaban a músculos que estaban totalmente atrofiados. Así que tuvimos que desarrollar en paralelo una terapia antifibrótica y prorregeneradora del músculo periférico.
el conjunto se convierte en nuestra actual estrategia de lesión de médula espinal. ¿Qué características tienen? Utilizamos células que no tienen ningún tipo de modificación farmacéutica ni de ingeniería genética. Son células autólogas. En general nos inclinamos por utilizar las células del estroma mesenquimal de origen adiposo. Sí lo hemos hecho con tejido de la médula ósea, pero a no ser que sean pacientes muy jóvenes, con el tiempo, como la pobre médula ósea está trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, van lentamente agotándose. En cambio, la grasa no tiene esa característica, así que nos inclinamos por estas células. Y después habíamos descubierto una serie de fenómenos que enseguida voy a enumerar, pero eso nos hace de que tengamos que utilizar estas mismas células mesenquimales ahora diferenciadas o inducidas a ser células progenitoras neurales por un lado y células progenitoras musculares por otro. Y todos se agregan en conjunto con linfocitos del propio paciente que están obtenidos de la sangre periférica del paciente a través de afreresis, pero están preparados para ayudar, para promover el fenómeno de reparación. ¿Cómo obtenemos estos linfocitos? Yo se los había mencionado muy rápidamente hace un ratito. Si yo tengo un grupo de células mononucleares, o sea, linfocitos y monocitos en sangre periférica, y tengo un antígeno que va a estimular a alguno de estos linfocitos y no a todos los otros. Supónganse que estoy hablando de la toxina tetánica. Solo los linfocitos de memoria contra la toxina tetánica se van a expandir, van a crecer, mientras que todos los otros, al cabo de 4 días, por falta de estímulo, han entrado en distintos grados de apoptosis. Es un medio de cultivo muy especial, con muy pocos nutrientes, pero que sí favorece la activación específica de estos clones. De esta manera, nosotros, utilizando un extracto de cerebro, utilizado sobre todo mucho en Sudamérica y en Europa, que es la cerebrolicina, que es un hidrolizado de cerebro completo de cerdo, obteníamos un gran enriquecimiento de esta subpoblación de linfocitos que favorecen la generación. Fíjense, estos son los linfocitos en el momento que los hemos recogido. Esto es a las 3 días, 72 horas de estar en presencia del antígeno. Fíjense cómo han cambiado totalmente las dimensiones. Son mucho más grandes. Estos medían 7 micrones de diámetro, estos 20 a 25. Pero a su vez, si yo por medio de inmunohistoquímica trato de ver si hacen alguna cosa que no se supone que hagan los linfocitos, pero que sí es muy importante que hagan para regenerar, yo veo que estos linfocitos, que no producían nada, ahora producen neurotropinas. Brain Derived Nerve Factor, Nerve Growth Factor y NT3. Todas estas reacciones positivas me están indicando, y es un crecimiento selectivo. Esto hace de que cuando nosotros tomamos estas células mesenquimales y las incubamos solo por 48 horas, cambian de forma y adquieren una serie de antígenos que marcan directamente a la línea neural. O sea, que la sola interacción de estos linfocitos con células del estroma mesenquimal hacen que dejen de ser células del estroma mesenquimal y ahora pasen a ser células progenitoras neurales. ¿Cuál es la gran ventaja? Son autólogas y tienen casi la misma potencialidad que las periventriculares del cerebro. Una única gran ventaja que no tengo que hacer una neurocirugía al paciente para extraerlas. Esto simplemente lo extrae a través de una lipoaspiración y de una extracción de glóbulos blancos. Más o menos, primero damos una inyección de leucocitos efectores y a las 48 horas, en general buscamos la vía intraarterial para asegurarnos que las células progenitoras neurales lleguen al lugar donde debe ser reparado. La primera cambia el medio ambiente, la segunda inyección es la que realmente procura la reparación. Les habíamos dicho que llegábamos a músculos,
lográbamos recanalización y llegábamos a músculos totalmente atrofiados. Lo primero que hicimos fue ver qué pasaba si obteníamos leucocitos ahora no activos contra el sistema nervioso central, sino activos contra músculo esquelético. ¿Y qué observamos para nuestra alegría? Que desarrollaban MIF5, que es un marcador muy temprano de diferenciación neural, MIO-D, que es un marcador exclusivo de diferenciación de los mioblastos, e incluso miogenina. Y en el lapso solo de 4 días, todo el cultivo se volvía vimentina positivo, que es el marcador citoplasmático del neomúsculo. Algunos de ellos incluso, en cultivo, podemos ver cómo están formando microtúbulos. Bueno, ¿qué es lo que hicimos para darle esto? Bajo guía sonográfica, inyectamos los músculos que sabíamos atrofiados, pero que estaban inervados y que lo habíamos detectado por electromiografía. Cuando hicimos esto, bueno, con un plan de rehabilitación de 25 horas y una vez cada 2 meses hacíamos una inyección de esto. Fíjense, sobre 19 pacientes que tratamos con lesión traumática de médula espinal crónica, que tenían más de 18 años, 18 meses de evolución, perdón, una sola estuvo 18 años, y completa, porque no tenían ni movimiento ni sensibilidad por debajo de 2 niveles del último segmento preservado. 10 eran cuadriplégicos y 9 eran parapléjicos. Y todos recibieron, previo a estar enrolados en el tratamiento, el mismo sistema de neurorehabilitación de 25 horas semanales para descartar lo que algunos investigadores llamaban funciones ocultas. O sea, como no los habíamos rehabilitado bien, simplemente después veíamos si el resultado de esa buena rehabilitación o no. Acá hicimos que todos ellos llegaran al estado de estabilidad con su rehabilitación intensa. Y recién entonces fueron tratados. Fíjense el esquema. Cómo hacíamos implantes de médula espinal cada 6 meses e implantes músculos cada 2 meses. Y al cabo de 2 años, con rehabilitación, la cantidad de glóbulos blancos que utilizamos y demás, les quiero mostrar algunos temas. Por ejemplo, esta chica viene a tratarse. El operador le pide que por favor mueva la pierna, que piense mover la pierna, y no hay ninguna reacción. No hay ninguna reacción. Esta misma chica, luego de haber recibido el primer implante y antes de recibir el segundo implante, pero habiendo ya recibido 2 implantes musculares, fíjense cuál es la respuesta. Perdón, todavía no había recibido implantes musculares esta chica. Tiene un movimiento mínimo, pero este movimiento mínimo ahora es reflejado por un cambio en el electro. Fíjense, ve cómo se ven las espigas propias del incremento. Sí, ahí me dejé de esquina. ¿Perdón? Esto es el resumen de algunos de los pacientes. Quiero que observen, este era un paciente con una lesión C5, por ejemplo, y al cabo del primer año uno veía que tenía actividades en glúteos, en esfínter anal, en los músculos del abdomen, o sea que largamente habían pasado los 2 a 4 segmentos que tenían que pasar. Entonces, sobre estos primeros 10 pacientes, después se trataron nada más, vemos cómo fue la evolución. Y este es cómo se veía el músculo, para que ustedes tengan una idea. Llegaban a un músculo así. El hecho de que se vea totalmente blanco es porque está totalmente atrofiado. A ese músculo le hicimos biopsia y vean ustedes cómo estaba atrofiada la masa muscular. Esto que ve acá es totalmente la atrofia muscular que tenían estos pacientes. O sea, por eso tenían un movimiento mínimo. Y prácticamente cuando lograban un movimiento eficaz era porque lo hacían con la sumatoria de infinidad de pequeños musculitos. Gracias. No sé, ¿alguien está hablando? Que esté bien, hasta luego. Fíjense lo que pasa luego de 4 meses de estar inyectando músculo.
esta zona ha cambiado de color, ya dejó de ser blanca y ahora es un color atigrado. Y esto corresponde a una zona más periférica de músculo sólido y una forma de músculo en desarrollo. Todavía se sigue viendo músculo que tiene que todavía desarrollarse. Esto fue publicado, oportunamente, y lo que nosotros observamos fue cambios en la postura, recuperación del balance del tronco, la capacidad de los movimientos globales y de caminar, se adquirió a la automatización de la respiración y el control de filtros. Les quiero mostrar uno de los ejemplos más notorios que tuvimos. Esta chica totalmente era una parapléjica flácida con 10 años de evolución. Fíjense el tamaño de las piernitas, esta es la evaluadora externa, que está constatando su capacidad de atrofia absoluta. Esta es la misma paciente, luego de haber recibido 2 implantes y previo al tercer implante. Esa es la misma paciente. Ven que son distintos los tipos. Una cosa son los músculos del muslo, otros son los que propulsan la pierna. Y fíjense con los aductores, que también era importante cómo lo recuperó, ¿no? Si ustedes se fijan, esto es un paciente torácico 4, que como recuperó la capacidad de pararse, un torácico 6. Esta es la chica de la filmación, fíjense que está sostenida de una sola mano del operador y está caminando. ¿Lo ven? Por esas cosas que ocurren, el tratamiento a estos pacientes se les interrumpió a principios del 2019 y ahora logramos rearmar el ensayo clínico, una continuación de este ensayo clínico y uno nuevo, y entonces volvimos a evaluar a estos pacientes. No solo no habían perdido función, sino que habían seguido desarrollándose, seguían manteniendo el trofismo muscular que habíamos observado. Este es el torácico 11. Fíjense cómo todos van recuperando la capacidad de moverse con distintos grados, es progresivo. A ver. Fíjense, esta chica como incluso está caminando hacia atrás. Muy bien. Y fíjense, este chico era un cuadripléjico con incapacidad absoluta de mover sus miembros superiores. Para este muchacho haber recuperado el movimiento de sus miembros superiores fue un éxito tremendo, le permitió, ahora no requiere de nadie, ha logrado incluso el control del esfínter urinario, pero en su momento tenía que ser sondeado por el padre para poder seguir adelante. Ven, esta es una cervical 5, ven cómo estamos manejando el subir y bajar cosas. Bueno, más o menos la conclusión de estos 19 pacientes, el 90%, o sea, de los 9 parapléjicos, recuperó la capacidad de estar parado en forma independiente. Y el 50% de los que eran cuadripléjicos. La capacidad de marchar solo se vieron 1,
sí, en forma independiente cuando solo se manejan con un bastón. Mientras que las 2/3 partes de los parapléjicos lo hicieron. Y recuperar movimientos aislados, creo que son esenciales para la vida diaria en el 44 y 40%. Esta es la evaluación en el primer año de estar siendo tratado de esta manera. Los pacientes se trataron un total de 2 años. El tratamiento ha sido no tóxico, bien tolerado, existen diferencias estadísticamente significativas como signos de eficacia y eficiencia, y esto nos motivó, bueno, estuvimos detenidos 2 años, pero ya estamos terminando de conseguir los fondos para alargar nuestra fase 3, para lograr una aprobación plena del tratamiento. Yo con esto brevemente quería dar como una visión general. Este mismo esquema terapéutico nosotros le hemos aplicado a otras cosas, por ejemplo, esclerosis lateral amiotrófica, donde ahí jugamos un poco con el doble elemento, por un lado de regeneración, por otro de regular una reacción autoinmune de rechazo. Lo hemos hecho con distrofias musculares, cuando eran del tipo de Duchenne, por ejemplo. Lo que hemos hecho es generar una vacuna perincocitaria para que volvieran a tolerar el rechazo de las células musculares, cuando se referían simplemente a respuestas de tipo autoinmune. En este momento estamos haciendo con un par de síndromes una evaluación sistemática con muy buena recuperación de funciones. Y por último, lo hemos hecho también con retina, logrando de alguna manera en estadios de degeneración macular relacionados con la edad, en los estados iniciales, una recuperación completa de la estructura de la retina. Pero son temas muy largos, ya llevamos 50 minutos de lo que me había solicitado que fueran 35 o 40, así que por ahora espero sus preguntas simplemente, y si quieren seguimos en otro momento hablando de los temas que recién les mencioné. No, te agradezco mucho, Gustavo. Para todos, yo creo que saben que con esta plática, no sé si Gustavo se acuerda, pero con esta plática lo conocí en Chile. ¿Sí? Fue en Chile, en un congreso, porque yo soy cirujano de columna, los que no me conozcan. Entonces, cuando Gustavo, el doctor Moviglia, presenta esta plática, tú dices, no, los paralíticos ya no vuelven a caminar. ¿Sí? Pero lo vi muy serio para presentar estos números muy alegres, porque la verdad es que son números muy alegres, que dicen, no creo que sea posible, pero lo veo al señor muy serio. Y me le acerqué, empezamos a platicar, y no sé si se diga ya en Argentina, Gustavo, pero ¿qué decimos como Santo Tomás? Ver para creer, ¿verdad? Y por eso te fui a saludar a Buenos Aires, ¿verdad? ¿Sí me explico? Dije, yo quiero ver realmente esto, y obviamente me di cuenta que lo que tú comentas era cierto. Me tocó ver a los pacientes que ya tenían años cuadripléjicos, años parapléjicos, y obviamente no recuperaban una marcha normal, es obvio, ¿sí? Pero que les mejoraba la funcionalidad, eso sí me llamó mucho la atención, y precisamente por eso pues te invité a participar, y que participemos sobre todo en México, donde tenemos mucho lesionado medular. Pero tú los ves ya, estos pacientes que tú viste ya estaban muy lastimados. Para ti, ¿cuándo es el tratamiento ideal de un lesionado medular? Para ti, ¿cuándo sería el tratamiento ideal de atacar con terapia celular a un paciente con lesión medular? ¿Cuál es el estadio? Lo ideal sería cuando el paciente está clínicamente estabilizado, entre el mes y los 3 meses post lesión, porque hay mucho menos atrofiado. Nosotros teníamos que empezar, ustedes vieron lo que eran esos músculos atrofiados. Nosotros biopsiamos a 3 pacientes y los 3 eran iguales, y los 3 por suerte recuperaron en forma similar. Lo hemos hecho con animales de experimentación bastante. De hecho, es uno de los protocolos que en este momento tenemos en desarrollo, ¿no?
de cómo recuperar un músculo atrofiado o con falta de volumen muscular. Es uno de los protocolos que estamos desarrollando acá en Estados Unidos, en Wake Forest. Es un proyecto que interesa así incluso para las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero bueno, este tipo de ensayos a nosotros nos sorprendió. Es lindo investigar porque el que más se sorprende es el que investiga. Y lo otro que es interesante es que pareciera poder vislumbrarse un camino de solución. Si alguno tiene la paciencia de escuchar las 3 charlas que voy a dar en este lunes y los 2 consecutivos, van a entender que hay como una línea conductora de todo, y esa línea conductora es la interrelación que el sistema inmunitario tiene con las células propias encargadas de hacer la reparación del tejido. Eso lo van a ver claro en la próxima que vamos a hablar de cardio pulmonar e incluso con la afección propia de la displasia bronco-pulmonar del neonato, ¿no es cierto? Incluida esa característica o las diferencias entre el COG. Pero cuando terminen de entender y ver la base celular que tiene, uno no puede pensar que las células madres son mágicas. Actúan en un entorno. Como diría Ortega y Gasset, así cuando hablaba del hombre, dice: yo soy yo y mis circunstancias, las células son ellas y sus circunstancias. De nada vale que ponga la célula con la mayor modificación genética si cuando va a actuar no encuentra un terreno adecuado para poder adecuadamente crecer y establecer las conexiones apropiadas para poder cumplir con la función para la que ha sido diseñado, ¿no? Eso es